Vamos a compartir una palabra esta tarde ya que seguramente va a involucrar varias semanas. Pero yo les voy a pedir un súper favor. Que abra su corazón a entrar en un tiempo diferente. Un tiempo donde el poder de Dios pueda venir y hacernos cambiar el pensamiento y la interpretación de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos aquí? Venimos porque entendemos que Dios nos ha invitado a participar con Él de la vida. Pero uno puede concebir la vida desde una perspectiva tradicional, de incorporar la fe como parte de la vida y no siendo el corazón de la vida, lo esencial. Y hay un mensaje que tiene que ver con experimentar un cambio profundo en el pensamiento. Y este cambio profundo en el pensamiento, si nos disponemos para que el Espíritu Santo nos enseñe, esto va a permitirnos como iglesia entrar en otra dimensión de la vida. Quiero compartirles sobre el reino de Dios. La historia del reino de Dios comienza con la pérdida del reino. En el Edén, Dios había puesto al hombre y a la mujer para que gobiernen la tierra y la sojuzguen, administren, se multipliquen, ejerzan un liderazgo sobre la creación. Pero hay una desobediencia de por medio y pierden una condición esencial, la condición de gobernar. Salen del Edén y deben necesariamente entrar en una etapa diferente de la vida. Y comienzan a vivir una experiencia que duró siglos, 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 hasta que Jesús aparece. Durante todo ese periodo de tiempo, desde que se pierde el reino, el gobierno en el Edén, hasta que Jesús aparece, nos encontramos con patriarcas, con jueces, con profetas, hablando de un reino que vendrá, hablando de un Mesías que viene, hablando de que llegará el día en que se va a restaurar el reino de Dios en la tierra. Nos encontramos con cientos de años mencionando la existencia de un Dios soberano, de un Dios eterno, de un Dios poderoso y un Dios que tiene facultades para gobernar, para dirigir, para hacer lo que estime conveniente, pero que en la praxis, en la realidad, en la práctica, aparentemente no está. Y un pueblo elegido como el pueblo de Israel sostiene y abraza esto de un reino. Y lo transforman en un mensaje romántico. Y todo gira alrededor de que llegará el Mesías, que llegará el Salvador, que llegará por fin el día en que Dios establezca su reino en la tierra y todos estos años de dolor, de sufrimiento, pasen por un tiempo de felicidad, de gozo, de esperanza, de nuevos sueños. Y en ese caminar nos vamos encontrando, mis queridos, que toda la historia bíblica rodea el mensaje de un Salvador y de un Rey. Toda la historia bíblica, desde Génesis hasta que aparece Jesucristo, está concentrado en este Mesías, en este Rey, en este Dios que va a irrumpir, en este Dios que nos va a rescatar, en este Dios que nos va a salvar, en este Dios que nos va a quitar la angustia, en este Dios que nos va a sacar de la pobreza, en este Dios que nos va a sacar de la tristeza, en este Dios que me va a sanar, en este Dios que va a venir, en este Dios que me quitará la pena, en este Dios que me va a hacer libre. Todo el mensaje esperando ese momento. Hay un texto aquí en la palabra. A pesar de todo, esto lo escribe el profeta Isaías, a pesar de todo, no habrá más
penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Y enseguida agrega en el verso siguiente: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Eso dice Isaías. Interesante es que en el versículo siguiente, el pueblo que habitaba en oscuridad ha visto gran luz. Jesús dice esto: sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y entonces dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Otro texto dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis queridos, toda esa esperanza contenida por siglos, vaya conmigo, todo ese sueño que por muchos años, para muchas generaciones, fue un deseo frustrado, porque murieron sin haber visto al Mesías. Todos esos sueños de esas generaciones de niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y ancianos, todo ese anhelo contenido, toda esa palabra profética de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, los que moraban en sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Toda esa palabra profética de Isaías, 500 años antes que Jesús viene a constituirse, a consolidarse, viene a agarrar forma, sentido. Por eso Jesús dice lo que dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y dice, desde ese momento, desde ese instante, Jesús comienza a predicar diciendo: arrepentidos porque los sueños de antaño, los anhelos guardados, los deseos frustrados vienen al cumplimiento. Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado en medio de nosotros. ¿Amén o no amén? ¿Están entusiasmados o no? Pero mis queridos, seguimos con el mismo nivel de frustración. ¿Aló? Seguimos con la misma impaciencia de que Jesús ahora vuelva, pero vuelva por segunda vez, porque la primera vez no pasó nada. La gente sigue angustiada. La gente sigue viviendo esclava de las malas noticias. La gente sigue viviendo desconsolada. La gente que aun cuando vaya a la iglesia frente a una amenaza, la fe se le desaparece. Cuando toda una generación o muchas generaciones esperaron el momento de la aparición del Mesías, y cuando Él viene, establece y se para y dice: arrepentíos porque el Rey ha llegado. El reino de los cielos está aquí, se ha acercado. Y ustedes conocen los textos bíblicos: ciegos mirando y viendo, sordos escuchando, muertos resucitando, leprosos siendo sanados, angustiados siendo restaurados. Una mujer, una pobre mujer, va detrás de un funeral y es su único hijo muerto. Una madre viuda con su hijo muerto. Y aparece Jesús en el camino, detiene la caravana, le ordena que se hagan un paso, le ordena al muerto: sal de ahí. Y el joven se levanta. El reino de Dios había llegado. Una pobre mujer va con un flujo de sangre de 12 años, enferma. Se había gastado todo el dinero. Necesitaba un evento sobrenatural. Necesitaba un milagro. Y ella se hizo espacio entre la gente y le agarra el manto al Señor y se sana.
Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y los discípulos dicen, pues Señor, ¿cómo dice que alguien te ha tocado cuando todos te aprietan? No, si alguien me tocó. Y aparece una mujer. Yo estaba enferma por 12 años. Y te toqué, Señor, y se me desapareció la enfermedad. El reino de los cielos había llegado. Y de repente nos encontramos a más de 25,000 personas. ¿Cuántos caben en el estadio Chinquihue? 13, 14. Eran 25,000. 5,000 hombres con su esposa y 2 hijos o 3 hijos. Más los sapos y los aprovechados. 25,000. Con 5 panes y 2 peces. El reino había llegado. El rey del reino había llegado. La pregunta es, ¿que acaso cuando el rey se fue, se llevó sus poderes, se llevó su bendición? No. Fue más poderoso aún. La sombra de Pedro, cuando pasaba al lado de un enfermo, su sola sombra sanaba a los enfermos. En la primera predicación de Pedro se convierte en 5,000 personas. Nunca Jesús había hecho eso. Nunca se habían convertido 5,000 de un paraguaso. El reino de los cielos había llegado. Mis queridos, la palabra dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el mismo poder que actuó en Cristo, resucitándolo de los muertos, es el poder que actúa en nosotros, los que creemos. El reino de Dios está aquí, ahora, en el nombre de Jesús. Dios está en este lugar, el reino de Dios está acá. Mis queridos, el poder del siglo venidero, el poder soñado, está presente acá en medio de nosotros. Y esto es extraordinario, porque confluyen en este instante 2 fuerzas poderosas. Por una parte, el príncipe de este mundo, que quiere causar dolor, tristeza, llanto, amargura, frustración. Por una parte, el príncipe de este mundo que está confundiendo, torturando a la gente, obligándolas a que tomen decisiones definitivas a problemas temporales, y por eso la gente se suicida. Mientras hay una operación, una obra del diablo, hay también una intervención, una invasión del cielo sobre la tierra. Y Dios viene con su reino y el poder del cielo se manifiesta en medio de nosotros. ¿Quién está conmigo en esta predicación? Interesante. Vivimos en medio de 2 poderes e influencias. Usted, escúcheme, porque si lo entiende, su vida va a cambiar. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, donde los valores, los parámetros, los estándares, las prioridades, las metas, la identidad con este mundo contextual o social en la que vivimos no son iguales a la manifestación de los valores, principios, prioridades, metas del reino de Dios. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista. Si a alguno de ustedes se le pierde la billetera ahí en la calle Antonio Varas, olvídese de la billetera. Nunca se la van a devolver, salvo que la recoja un cristiano y lo busque para devolvérsela. Pero vivimos en un mundo espiritualmente antagonista. Hay un choque de 2 fuerzas poderosas. Yo me imagino a Dios invadiendo la tierra. El reino viene llegando. El reino se establece. El reino se manifiesta. El reino dice, aquí estoy con mis embajadores del reino. ¿Aló? Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, donde definitivamente nuestra tarea es traer la verdad de Dios
conscientes del diablo. Ve que hay algunos que están impresionados del diablo y conscientes de Dios. Y andan viendo al diablo en todas partes. Yo les digo, ustedes tienen que estar impresionados de Dios y conscientes del diablo. Y ver a Dios en todas partes, porque ustedes son la sal, la luz. El reino de Dios viene a través de ustedes. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, intimidado por las circunstancias. Como si fuéramos gente perdedora. Como si fuéramos gente frustrada, como si fuéramos gente que viviera con un grado de frustración enorme, porque por una parte tenemos la promesa de Dios, que somos la sal de la tierra, que el que cree en Él tendrá vida y vida en abundancia, pero vivimos en medio de unas circunstancias totalmente opuestas a ese gozo que debería tener. ¿Aló? Un mundo espiritualmente antagonista, donde el temor a las malas noticias, a la adversidad de las circunstancias, a la fragilidad de un diagnóstico médico fuera más poderoso de aquel que nos llamó. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista donde definitivamente me siento disminuido, apocado, sin valor. Y lo único que anhelo es el feliz regreso de Jesús para que me saque de la tierra y me lleve a la felicidad de su reino. ¿Aló? Anhelamos eso. Señor, por favor, ven pronto, quítame esta pesar sobre mi vida. Oh, Señor, cuánto más tengo que sufrir en esta mísera vida. Como decía Calderón de la Barca. Oh, miserable de mí. Oh, miserable de mí. ¿Saben, mis queridos? Nosotros no vivimos en el reino. Vivimos en otro lado, menos en el reino. Anhelamos que Dios nos saque de la tierra. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista donde definitivamente solo pienso en el cielo, en su gloria, en su paz, en danzar en el cielo, en su recompensa. Y nos hemos divorciado del propósito que Dios tiene conmigo aquí, en esta tierra. ¿Aló? Ahora sí. Gracias. Anhelamos que Dios venga pronto y que no tarde su regreso. Que por favor nos redima y nos rescate, nos auxilie y de manera urgente. Pero hemos olvidado que por algo nos ha hecho embajadores de su reino en la tierra. Por algo ha dado a nuestra vida identidad y destino en Cristo. ¿Quién me dice amén esta mañana? Identidad y destino en Cristo. Dígame amén, por favor, convénzame que está escuchando. Identidad y destino en Cristo. Amén. Wow. Dice, hemos olvidado que por algo nos hemos hecho embajadores de su reino en la tierra. Por algo ha dado a nuestra vida identidad y destino en Cristo para transformarnos en su voz, en su palabra, en su iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra teología? Que solo queremos irnos al cielo. Wow. Dios me libre. Mire lo que dice la palabra. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo. Diga conmigo, no somos del mundo. Pero dígame fuerte, no somos del mundo. Jesús dijo, como tampoco yo soy del mundo. Escúcheme, póngame atención. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes o los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo.
Ay, 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 pero aquí nos encontramos con una palabra clave en este texto. En la traducción al mundo hispano, trasladaron o interpretaron la palabra cosmos, que está en el original del griego, por mundo. Y en el colegio, en historia y geografía, me enseñaron que mundo era tierra. Pero mundo es cosmos. Y cosmos es orden, sistema. Lo que Jesús está diciendo es que Él no forma parte del sistema imperante en esa época, en ese tiempo en Jerusalén. Lo que Jesús está diciendo es que la tierra como tal, mis queridos, va a ser herencia nuestra. Nosotros vamos a heredar la tierra. Pero al mismo tiempo Jesús viene e invade el cosmos, la sociedad. No sé si cacha lo que estoy diciendo. Aquí la palabra mundo no significa tierra. La palabra mundo en griego se escribe cosmos, que significa sociedad o entorno cultural. Cosmos no está referido a la tierra. Cosmos, definición, sistema ordenado, armonioso, orden. La definición de cosmos es la siguiente. Es de origen griego. En su sentido más genérico, supone un sistema ordenado o armonioso, porque justamente en el idioma griego su palabra antecedente significa orden u ornamento. Para efectos bíblicos se refiere al orden imperante social. Cuando Jesús está diciendo, mis queridos, mis discípulos, mi gente, los que han creído en mí, no son de esta tierra, no son de esta sociedad, perdón. No son de este conjunto valórico, no son de estos parámetros y valores sociales que regulan la sociedad. Lo que Jesús está diciendo es que los discípulos, sus hijos, forman parte del reino con otros parámetros y valores sociales que rigen la sociedad. Por lo tanto, mis queridos, nosotros no estamos pensando en que nos tenemos que ir de la tierra. Lo que tenemos que pensar es traer el reino de Dios, los valores del reino a la tierra y afectar el cosmos o afectar la sociedad. Amén. Wow. Jesús está enfatizando y estableciendo una clara diferencia, vaya conmigo, entre su naturaleza divina, su origen eterno y destino eterno, respecto de la naturaleza, origen y destino de la sociedad imperante. Mire, estaba en el mundo, pero no era de este mundo. Es decir, estaba en esa sociedad, pero no era de esa sociedad. Y aclara de la misma manera que nosotros, los hijos de Dios, tampoco pertenecemos a este mundo, sociedad u orden. Y en sus propias palabras dice, no pide que seamos quitados de él, pero sí guardados del maligno. Mis queridos, oh Dios mío, danos sabiduría, inteligencia, comprensión de tu palabra para entender que nos llamaste a algo mayor que esta pobre y miserable experiencia hasta este día. Jesús está diciendo, ellos tampoco son de esta sociedad. Ellos tampoco van a vivir en función de los valores predominantes, de las prioridades de esta sociedad. Como yo tampoco. Wow. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Con esto, mis queridos, usted no puede, ya tiene que renunciar a la idea de que el Señor los saque de la tierra lo antes posible. Porque el reino de los cielos ha llegado y está en medio de nosotros. Usted está caminando hoy día
en la perfecta y soberana voluntad de Dios. En este instante hay el cielo abierto sobre usted. Donde camine es el reino de Dios avanzando. A la gente que le hable es el reino de Dios viniendo. A quien le ore es el poder del siglo venidero manifestándose a través de usted. Es el reino que está invadiendo la tierra. Es la manifestación de Dios. Porque Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Denle un aplauso al Señor. Yo les he entregado tu palabra. La palabra es contraria al orden social. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Por eso nos odian. Literalmente se burlan. Somos el arroz graneado de la sociedad. Somos el acompañamiento para alguien que se quiera postular a la presidencia. Somos un nicho no explotado. 5 millones de chilenos pueden desequilibrar la balanza. Entonces hay que capturar a los evangélicos. Pero una vez que voten, chaolín, pirín, pin, pin. Si te he visto, no me acuerdo. Abramos el entendimiento. Hay textos que vienen que son extraordinarios. No te pido que los quites del mundo, del orden, del sistema. Es evidente que existe una conexión directa de nuestra afiliación con Cristo y la sociedad imperante. Está conmigo, póngame atención. Estamos conectados con el propósito de Dios. Es evidente que Cristo y el mensaje de su reino conecta nuestra existencia con el propósito de Dios y la sociedad en la cual usted está. Oh, Dios mío, no piense en irse todavía porque lo bueno todavía no parte. Aunque físicamente estamos en esta sociedad, no vivimos conforme los valores de esta sociedad. Pertenecemos al reino de Dios y vivimos en sus principios y valores. Por eso Jesús, Jesús, al inicio de su ministerio, dice: el pueblo que habitaba en oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. Luz les ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pónganme atención. Por eso que Jesús, al momento de ser crucificado, y en una interrogación que Pilato le hizo, dice lo siguiente: Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso es lo que dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de esta sociedad. ¿Aló? Mi reino no es de este cosmos. Mi reino no es de este mundo. Por eso me entregaron. Porque mis valores y mis principios no forman parte de la escala valórica de esta sociedad en la cual estamos. Por favor, vaya conmigo. Yo necesito llegar al menos a la mitad de la predicación hoy día. Mi reino no es de este mundo. Necesitamos comprender esta verdad para darle sentido, propósito y misión a nuestra existencia aquí en la tierra. Mi reino no es de este mundo. El reino que yo traigo es de esta tierra, pero a mi gente. ¿Aló? Mi reino es aquí en la tierra, no es solo en los cielos. Hágase, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, así como se hace en los cielos tu perfecta voluntad, que se haga también en la... ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra. Que se haga en la tierra. Por eso oramos por un enfermo y Dios lo sana.
Por eso oramos por gente y Dios la restaura, matrimonios restaurados, vidas sanadas, gente convertida. Eran alcohólicos, ya no lo son, eran personas que habían sufrido traición, dolor, amargura, frustración. Tienen un encuentro con Dios y son sacados de la sociedad imperante, llevadas al reino de Dios en la tierra. Wow. Pablo a los Colosenses escribe lo siguiente: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión. Amén o no amén. Para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Dígame, por favor, conmigo. Toda. Dígame fuerte. Toda. No algunas. Toda. Es el reino de Dios que viene a través de ti. Él transforma algunas y las convierte en todas. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y mire, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Mira lo que dice ahora. Así, vaya conmigo, por favor, lea eso. Así perseverarán con paciencia diga fuerte, por favor, más fuerte. Porque en el reino de Dios todo es posible. Amén o no amén. Cuando Dios viene, todo es posible. Aló. Amén o no amén. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias, aleluya, con alegría al Padre, y no permitiendo que una basura de una raíz de amargura contamine tu corazón y te saque del propósito. Porque en el reino de Dios todo es posible en el nombre de Jesús. Cuando Dios viene, todo es posible. Cuando Dios viene, las cosas suceden. Aleluya. Todo es posible cuando Él viene. Y este texto, usted se va a morir con este texto. Mejor va a sobrevivir. Usted va a resucitar con el texto que viene ahora. Él, Jesús, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Mire esto. Dios mío, que esta palabra, Señor, cale profundo en nuestro corazón. Él nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Y qué dice? Y nos, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo nos trasladó. No nos va a trasladar mañana, pasado mañana. Ya lo hizo. Somos del Rey, del reino de Dios aquí en la tierra. La manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Ya nos trasladó. Nos trasladó de las tinieblas a su luz. Él cambió nuestro destino. ¡Wow! ¡Miau! ¡Wow! Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó. Presente, pasado o futuro. Nos trasladó. Presente, pasado o futuro.
pasado, ya fue, ya ocurrió. El reino de Dios está aquí viniendo, somos del reino. El cielo está abierto sobre nosotros, estamos haciendo la obra del reino, eso ya ocurrió. Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se acercó, está en medio de nosotros. La época de la iglesia nació en Cristo, cuando la iglesia ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Denle un aplauso al Señor, porque no hay nada ni nadie que pueda impedir el propósito de Dios. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oh Dios mío. Pedimos que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Observación. Necesitamos comprender, descubrir conceptualmente lo que significa el reino, para conectar nuestro día a día con el propósito eterno de Dios, de manera de entender y de hacer cambios en nuestro estilo de vida, para vivir de manera conforme a Dios le agrada, conforme a sus patrones, a sus exigencias, a sus deberes y derechos que tenemos por ser hijos del Rey. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Debemos comprender que hemos sido llamados para dar fruto. Amén. Ya. Debemos comprender que hemos sido llamados a dar fruto, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos para enfrentar las adversidades propias de esta limitada vida. ¿Aló? ¿Están acá, familia? Póngame atención, no se distraiga. Perseverar y dar gracias a Dios con alegría. No, te pasaste. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por favor, vaya conmigo. En quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Esa es una de las características del reino, que vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Es precioso el mensaje de Jesús. Debemos comprender y aceptar que Dios nos ha facultado para participar en su reino. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Más adelante Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos ha facultado para participar en la herencia de su reino. Wow. Póngame atención en estas cosas que voy a leer. El apóstol Pablo no está hablando de un evento futuro, sino de un evento que ya ocurrió y que está ocurriendo hoy. Dios ya nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Ya nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, podemos concluir, póngame atención, despierte, que existe un mundo paralelo. Hay un mundo paralelo al nuestro. Amén. ¿Está aquí conmigo, no? Hay un mundo paralelo a esta vida. Hay algo paralelo. Están cohabitando en este instante en la misma tierra dos manifestaciones, dos expresiones. Por una parte, el príncipe de este mundo tratando de cautivar a cuanta persona sea posible para destruirla. Y por otra parte, el reino de Dios siendo manifestado a través de sus hijos para traer de la presencia del Señor tiempo de refrigerio y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mundo paralelo. Por lo tanto, podemos concluir que existe un mundo paralelo. Mientras vivimos en este cosmos, también vivimos en el reino. Mientras vivimos en esta sociedad, también vivo en el reino.
¿Está conmigo? El cosmos o sociedad contextual no interpreta el reino de Dios. No es el reino de Dios ni será el reino de Dios. El mundo en el que vivimos, la sociedad, este sistema de vida que no interpreta el corazón de Dios, no representa ni los valores, ni los patrones, ni los estándares, ni las prioridades, ni las metas del propósito del reino de Dios. Estamos hablando de una realidad espiritual, no natural, porque seguimos viviendo en este sistema humano, con patrones de conducta humanos y bajo normas humanas, pero en un entorno espiritual antagonista. Ojo, no podemos confundir reino de Dios con los parámetros de la sociedad contextual. No podemos confundir reino de Dios con estilos de vida corruptos que están lejos de las demandas de un Dios santo. No podemos confundir las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vivimos en un mundo paralelo. Voy a ir terminando. Mire lo que Jesús nos enseñó a orar. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué dice? Venga tu reino. Jesús nos enseñó a orar de esta manera: venga tu reino. Usted debe orar el Padre Nuestro todos los días para que el reino de Dios venga sobre su vida y las cosas imposibles sean posibles y las enfermedades desaparezcan y la angustia se vaya, la tristeza se transforme en gozo y el luto en alegría. Usted debe pedirle a Dios. Usted no me está escuchando. Usted debe hacerlo, mis queridos. Debe orar el Padre Nuestro. Mire, por favor, no confunda. Nosotros hemos cometido una estupidez generacional. No oramos el Padre Nuestro porque otra comunidad lo tiene como un rezo. Entonces, no, yo no voy a orar el Padre Nuestro porque nada que ver. Esto es lo que Jesús nos enseñó a orar. Esto es lo que nos enseñó a orar. Él nos dijo, a ver, para los que no son evangélicos, oren el Padre Nuestro. Eso dijo Él. Él sabe que si tú lo oras, el reino viene. Y si el reino viene, tu vida cambia. Amén. Digan que me va a orar el Padre Nuestro todos los días, por favor, en la noche. Dígamelo. O en la mañana o en la tarde, pero órelo. ¿Para qué va a inventar la pólvora? Nosotros somos expertos en inventar la pólvora. Le buscamos las 5 patas al gato. Buscamos la interpretación más rebuscada cuando lo básico, lo simple es tan solo decirle: Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en los cielos que se haga en la tierra. En los cielos no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay miseria, no hay escasez, no hay cuotas vencidas, no hay deuda hipotecaria. ¿Amén o no amén? No hay deuda hipotecaria. Que venga su reino y que me pasen un billete y que me pague mi deuda. Pero nosotros hemos hecho de un texto tan maravilloso el peor de los prejuicios religiosos. Wow. Los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Pónganme atención, este versículo es tremendo. La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino está entre nosotros, a esta distancia, para que Dios venga y conceda las peticiones de tu corazón. A esta distancia. A esta distancia. Entre nosotros. A esta distancia. Mírenlo allá, mírenlo acá. Dense cuenta, abran sus ojos, entiendan de una vez que el reino está a esta distancia.
entre ustedes, en medio de nosotros, en esta sala, viniendo el poder de Dios, manifestando su gloria en medio de nosotros. Pero nosotros nos enredamos y buscamos el reino en los lugares más recónditamente escondidos. Y le oramos a Dios como: oh Señor del cielo que estás en la tierra, ven. Y está en medio de nosotros. Amén. Venga tu reino, santo eres tú, Señor. Venga tu reino, hágase su voluntad. Venga tu reino, tú estás en medio de nosotros. Más bien, busquen, ¿qué dice ahí? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, diga conmigo todas. Todas, diga fuerte todas. Todas estas cosas le serán añadidas. A ver, voy a hacer un ejercicio cortito. Yo sé que ya es tarde ya, pero ya es tarde ya. Entonces, Carlitos, ven. Tú eres sueldos. Tú eres salud física. Tú eres provisión emocional. Ven, hijo. Tú eres sueños cumplidos. Ven, Marcelo. Tú eres deseos de tu corazón. Y nosotros andamos, vengan conmigo detrás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas, serán sumadas. Si buscamos el reino, si oramos por el reino, que venga a nosotros tu reino, y todas estas cosas serán añadidas, sumadas, agregadas, incorporadas a nuestra vida. Ya, hijo lindo, gracias. Denle un aplauso grande al Señor, ¿ya? Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La palabra arrepentimiento en griego es metanoeo, que significa transformar el pensamiento, reconsiderar. Escúchame bien y termino con esta predicación. Jesús le dijo a sus discípulos y a todos los que lo escucharon: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Escúcheme bien. No les dijo: confiesen sus pecados. No les dijo: dejen de pecar, dejen de cometer adulterio, dejen de mirar pornografía. No les dijo: dejen de mentir o engañar. Él les dijo: cambien su manera de pensar para entender el reino y toda la manifestación de Él. Y nosotros debemos orar para que haya un cambio en el pensamiento, para comprender esta verdad de Dios y que esta verdad penetre en el entendimiento y cambie nuestra manera de pensar y nos podamos dar cuenta que somos hijos del Rey, embajadores de su reino aquí en la tierra, la expresión visible de la voluntad perfecta de Dios, que se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Ya. Póngase de pie. Pueden pasar, hijos. Ah, Señor.
fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y Él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Debemos cambiar el pensamiento para darnos cuenta que donde caminemos y lo que hagamos en el nombre de Jesús es la expresión más nítida del reino de Dios en la tierra. Debemos darnos cuenta que el poder de la lengua está en nuestra, el poder está en nuestra boca, o el poder de la boca está en nuestra lengua. Lo que nosotros decimos, eso se hace. Lo que nosotros declaramos, eso ocurre. Lo que nosotros confesamos, esas cosas suceden. Por eso Jesús nos mandó a orar. Nos dijo, orarán así en silencio o en el pensamiento. Orarán diciendo, declarando, hablando: Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ese instante el diablo está al lado tuyo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ese instante el diablo está al lado tuyo. Pero cuando tú dices, venga a nosotros tu reino, el diablo desaparece. Y lo imposible se transforma en posible. Lo que aparentemente por años fue frustración y amargura es un sueño real y concreto en nuestra vida. Pero mis queridos hermanos lindos, cambiemos la manera de pensar. Cambiemos la manera de pensar para poder meternos en el secreto del propósito de Dios y comprender que en esta tierra no estamos solos, que el reino de Dios está en medio de nosotros, que Él viene con poder sobre nuestras vidas. Ven, Señor, cantemos, adoremos al Señor. Señor, te doy gracias en esta tarde ya por esta palabra que nos has dado. La próxima semana vamos a enseñar sobre la irrupción del reino. La irrupción del reino. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos en esta tarde para que esta revelación de tu corazón a nuestro corazón, Señor, provoque los cambios que yo humanamente jamás, nunca, jamás lograré. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti. En el reino de Dios sí hay cambio. En el reino de Dios sí hay una vida nueva, un corazón nuevo, hay noches nuevas, hay un despertar nuevo, hay una esperanza, Señor, que se reanima, se establece. En el reino de Dios hay prodigios, hay milagros, hay eventos sobrenaturales. En el reino de Dios hay paz, hay benignidad, hay amor, hay templanza, hay dominio propio, hay fe, hay esperanza y mansedumbre. En el reino de Dios estás tú, Dios, como el Rey, obrando nuestra vida, y nosotros queremos ser parte de eso que tú has establecido aquí en la tierra. Nos trasladaste de tinieblas a luz, nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, y lo hiciste, Señor, porque querías hacer de nosotros una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia que se levante con autoridad en medio de estos tiempos. Una iglesia que instaure y decrete el reino de Dios en medio de nosotros. Los cielos, santo es tu nombre, que tu reino se acerque, se haga tu voluntad. Oh Padre, oh Padre, en los cielos, santo es tu nombre, que tu reino se acerque,
Trae tu reino. Trae tu reino. Vamos otra vez, trae tu reino. 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 Dios, Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Sí, Dios. Sí, Dios. Oh, Por siempre. por favor, el que está a la izquierda, mire a su hermano que está a la derecha. El que esté a la izquierda, mire a su hermano que está a la derecha, por favor. No me miren a mí, quiero que se miren entre ustedes. Por favor, hágame caso. Marisolcita con Franklin, ahí está tu estudio. O ustedes tres. Por favor, el reino de Dios está aquí. A la distancia de tu mano. Dígale así. Te declaro en el nombre de Jesús que el reino de Dios viene sobre tu vida para transformar tu vida, para cambiar tu corazón y para bendecirte. Diga fuerte: para bendecirte, para bendecirte, para bendecirte. El reino de Dios está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. A tu distancia, a mi distancia, está en medio de nosotros. Entre tú y yo, entre tú y yo está el reino. Declaro sobre tu vida, reino de Dios. Aquellas cosas imposibles, las declaro posibles en el nombre de Jesús. En el poder del reino de Dios. En el poder del reino de Dios. En el poder del reino de Dios. Vamos. Sí, Dios. Y la gloria por siempre.